Por falta de dólares, todo está subiendo y el pueblo sufre. ¿Qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es un cartel gigante que escribieron algunos ciudadanos bolivianos en el contexto de la crisis profunda, crisis económica y que ya ha pasado a ser una crisis social que se vive en el país vecino de Bolivia, a propósito de la ausencia de dólares, a propósito de la ausencia eh, de gas natural, que era el principal commodity de Bolivia. Te saludo, Guarela Mora, soy periodista de Sala de Prensa y hoy vamos a hablar de este tema y las consecuencias que podría tener un proceso migratorio para Perú y para Chile. Claro, porque los bolivianos lo están pasando tan mal, pero tan mal, que existen muchas posibilidades que haya un proceso migratorio irregular, además de todos los procesos migratorios que hemos tenido ya en nuestras fronteras, en las fronteras de Chile, en las fronteras de Perú, en las fronteras de Bolivia, en las fronteras de Colombia, en fin. Vamos a ver qué dice esta nota de biobiochile.cl que alerta sobre esta circunstancia. Dice: el colapso económico al otro lado de la frontera ha generado un inusual movimiento de personas, vaciado los mercados locales y puesto en alerta a las autoridades por sus posibles repercusiones regionales. El cierre de negocios, la escasez de bienes esenciales y la militarización de pasos fronterizos evidencian la magnitud de la crisis que se aviva. ¿Dónde? En Bolivia. La profunda crisis económica y energética que atraviesa este país ha comenzado a generar movimientos migratorios hacia el Perú y alertan a Chile sobre un posible aumento de ingresos irregulares por la frontera norte. La escasez de divisas, el colapso del abastecimiento de combustible y el alza de los productos básicos han desencadenado un panorama de precariedad en el que ciudadanos bolivianos intentan buscar alternativas para sobrevivir. Si es obvio, cuando las condiciones económicas en tu país están tan complicadas que no te permiten mantener a tu familia, que tus hijos están pasando hambre, que no hay trabajo, que no hay plata, que no hay cosas que comprar, obvio, la gente empieza a buscar alternativas para salvar a sus hijos. A ningún padre le gusta que sus hijos pasen hambre. En zonas como Deshuesadero o Desaguadero, ahí está, dice BioBio Chile, Desaguadero, epicentro comercial y migratorio entre Perú y Bolivia, autoridades peruanas han detectado un aumento en los cruces informales, mientras Chile endurece sus controles militares por temor a un flujo masivo de personas desde territorio boliviano. El deterioro económico en el país altiplánico alcanzó un punto crítico. La falta de dólares en circulación ha paralizado las importaciones y encarecido los productos esenciales. Comerciantes y vecinos del Alto, La Paz y Desaguadero reportan una caída abrupta en las ventas y en la actividad comercial, una situación que contrasta con el ingreso de ciudadanos peruanos que cruzan hacia Bolivia atraídos por el tipo de cambio favorable, claro. Con 300 bolivianos, equivalentes a 160 soles peruanos o aproximadamente 42.000 pesos chilenos. Es posible cubrir gastos de alimentación y alojamiento durante varios días, lo que ha incentivado el turismo desde el sur del Perú hacia ciudades como La Paz y Tiahuanaco. La nota continúa señalando que en el sector fronterizo de Desaguadero, la escena habitual de calles repletas de vendedores y compradores ha sido reemplazada por tiendas cerradas y mercados sin movimiento. Según datos de la Asociación de Comerciantes de la zona, cerca del 70% de los locales han cesado sus operaciones o han quedado desocupados. Muchos de los vendedores eran migrantes que, al no poder sostener su actividad, optaron por regresar a sus regiones de origen. Otra nota: Infobae dice: ola migratoria de bolivianos a Perú cada vez más cerca. Protestas por falta de alimentos y combustibles se intensifican en Bolivia. La crisis económica en Bolivia empeora, dice Infobae. Sus ciudadanos se enfrentan a una preocupante escasez de alimentos y de combustible, que ha generado descontento generalizado y numerosas protestas a nivel nacional. Este 2025 es un año decisivo para la nación altiplánica que celebrará las elecciones presidenciales. Los resultados podrían paliar su crítica situación o empeorarla,
provocando un éxodo masivo hacia países vecinos como Perú. Desde hace varios meses, los ciudadanos bolivianos se enfrentan graves dificultades para conseguir productos básicos como no hay en Bolivia arroz, eso es, ya es lo básico de lo básico, aceite, lo mismo, y la carne. Las largas filas en supermercados y estaciones de servicio se han vuelto habituales en Bolivia, donde los precios de alimentos y combustibles siguen aumentando. Lo que es peor, en muchas ciudades se ha optado por regular la venta de estos insumos, limitando la cantidad que se pueden adquirir. Ponte tú, no sé, 1 kilo de arroz por persona, punto. Las protestas han aumentado y muchos ciudadanos han expresado su frustración con el gobierno de Luis Arce, quien es un político que trabajó incluso como ministro de Economía en el gobierno del anterior presidente, don Evo Morales. A Luis Arce lo acusan de no haber tomado las decisiones correctas para evitar la crisis. Hemos dado suficiente tiempo al gobierno para que dé soluciones, pero no hay respuestas claras. Si no actúan pronto, nos declararemos en paro indefinido, afirmó un manifestante en las calles de La Paz. Y aquí tenemos la frontera. A propósito de la ola migratoria, no sé si este número de personas es normal que transite por la frontera. A mí me da la impresión que es más de lo normal. Una de las consecuencias más evidentes, si esta crisis no es mitigada, apunta a un éxodo de bolivianos. Esta situación ya había sido advertida hace algunos meses por Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, a Infobae Perú, y hoy parece más cercana que nunca. A partir de 2029 empezará la importación, porque ya no tendrán nada que ofrecerle al mundo. Esto debido a una caída de la producción, debido a políticas estatistas que ahuyentaron totalmente la exploración privada, donde se concentraron los mayores riesgos. En el Perú pasará lo mismo que con Venezuela hace algunos años, y se espera que más de 1 millón de bolivianos lleguen por la crisis, dijo Ríos en una entrevista pasada con este medio. Se ve complejo, evidentemente se ve muy complejo. Chile. ¿Qué pasa con Chile? Mientras tanto, Chile ha comenzado a reforzar su frontera con Bolivia ante el riesgo de que la situación se traduzca en una ola migratoria descontrolada. El 2023, de acuerdo a datos oficiales, más de 330.000 ingresos irregulares fueron registrados en el país. ¿Cómo registran los ingresos irregulares si son irregulares? Yo creo que tengo la sensación que estos 330.000 ingresos irregulares fueron registrados porque la gente llega a Chile, en este caso, y se autodenuncia. Y ahí tenemos 330.000 personas que se autodenunciaron, pero oye, se me ocurre que hay un alto porcentaje que no se autodenuncia, que entraron a Chile por paso irregular y se quedaron callados y están trabajando por ahí y no le han dicho a nadie que están acá. En esta región, en pleno desierto altiplánico y a casi 2.000 metros de 2.000 kilómetros de Santiago, tengo la sensación que es más. Los militares patrullan durante la noche para detectar movimientos sospechosos. Un nuevo acuerdo con Bolivia permite que los migrantes irregulares sean reconducidos a territorio boliviano. Sin embargo, las condiciones geográficas del altiplano, con suelos pantanosos y temperaturas extremas, dificultan el control. Cuando hablamos del altiplano, claro, en el altiplano, porque como son los pantanosos en el desierto, bueno, es que en el altiplano hay grandes salares y lagunas salobres que generan suelos muy lodosos. Otra nota, nueva ola migratoria, más de 1 millón de bolivianos migraría al Perú por crisis energética. Esto es Trome, un medio, eh, supongo yo, alternativo. Se viene otra ola migratoria hacia el Perú, tal como ocurrió antes con Venezuela, la grave crisis económica y social en Bolivia, la cual se agravará en los próximos años con un mayor desabastecimiento de combustible, mayores penurias para la población, provocará el éxodo masivo de más de 1 millón de bolivianos hacia nuestro país, según anticipó la consultora Gas Energy Latin America. ¿Por qué una consultora de Gas Energy hace este tipo de estudios sobre migración? Ahí debe haber algo. Hay una acelerada declinación de la producción de gas natural y líquidos asociados debido a la falta de inversiones de explotación en nuevos lotes gasíferos por la estatal boliviana YPFB, que monopoliza la operación de los yacimientos. Se acabó el milagro boliviano. Bueno, ahí están las notas. Vamos a resumir esta noticia muy brevemente.
Crisis en Bolivia, preocupa una posible ola migratoria hacia el Perú y también inquieta a los chilenos. Están en crisis en Bolivia hace ya bastante rato por problemas de combustible y de dólares. ¿Cómo se unen estas dos cosas? Bueno, Bolivia era uno de los primeros productores de gas del mundo. Em, Sin embargo, hoy están produciendo mucho menos gas, por lo tanto ingresan mucho menos dólares y por lo tanto no tienen plata, no hay dólares en Bolivia para poder comprar, por ejemplo, combustible para mover los vehículos, petróleo, benzina. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, al no haber transporte hay un montón de otras consecuencias asociadas. Los productos todos se encarecen, todo se encarece cuando no hay transporte. Entonces se han sucedido una ola de movilizaciones. Por falta de dólares todo está subiendo y el pueblo sufre, dice un cartel de una protesta de un ciudadano boliviano. ¿Qué se teme? Se teme una ola migratoria importantísima hacia Perú y también hacia Chile. En el sector fronterizo de Desaguadero, la escena habitual de calles repletas de vendedores y compradores ha sido reemplazada por tiendas cerradas y mercados sin movimiento. Según datos de la Asociación de Comerciantes de la zona, cerca del 70% de los locales han cesado sus operaciones o han quedado desocupados. Muchos de los vendedores eran migrantes que, al no poder sostener su actividad, optaron por regresar a sus naciones de origen. ¿Qué pasa en Chile? Aunque las cifras oficiales no indican un éxodo masivo, el flujo migratorio ha generado preocupación entre las autoridades locales y de los países vecinos como Chile o Argentina, por ejemplo, sobre todo por las condiciones de vulnerabilidad de quienes intentan cruzar. Otra nota, esta es Infobae y dice, ola migratoria de bolivianos a Perú cada vez más cerca, protestas por falta de alimentos y combustibles se intensifican. Además, en Bolivia tenemos elecciones presidenciales este año. Por lo tanto, todo este revueltijo de factores genera más incertidumbre todavía. Las próximas elecciones presidenciales en Bolivia, previstas para agosto del 2025, serán clave para generar la confianza en sus ciudadanos o para desencadenar un éxodo masivo hacia países vecinos como Perú o Chile. Tenemos Trome, otro medio, dice nueva ola migratoria, más de 1 millón de bolivianos migrarían a Perú por crisis energética. Esto es una nota antigua, sí, del año pasado, de septiembre del año pasado, pero ya se ha hablado de una ola migratoria. Y estas otras notas son todas de ahora, de este mes de marzo, de abril, perdón, de 2025. Pero hace ya 6 meses que se hablaba de esta ola migratoria. Se viene otra ola migratoria hacia el Perú, tal como ocurrió antes con Venezuela, la grave crisis económica social en Bolivia, la cual se agrava en los próximos años con un mayor desabastecimiento de combustible, mayores penurias para la población, provocaría el éxodo masivo de más de 1 millón de bolivianos hacia nuestro país, hacia el Perú, según anticipó la consultora Gas Energy Latin America. Bien, ahí está el resumen de esta noticia. Hay que estar atentos. Ojalá en Bolivia puedan controlar la situación eh, económicamente, porque eso, al generarle mejores condiciones económicas a su pueblo, a su nación, digamos, la gente no va a querer salir. ¿Para qué van a salir? Los que migran conocen los riesgos de salir. Yo creo que no son capaces de vivenciarlos antes de, o por razones obvias, pero sí saben que es riesgoso viajar. Y aún así están tan mal en su país de origen que viajan igual a pasar penuria a otras naciones. Bien, te saludo Hugo Varela Mora, periodista de Sala de Prensa. Te invitamos a cooperar con nosotros. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, dale me gusta a este video primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito, te invitamos a dar el paso al frente para que te hagas miembro del canal y también puedes colaborar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl/colabora. Que esté muy bien. Chao, chao.